En otras palabras, para este pastor, la versión Reina Valera 1960 es inspirada por el Espíritu Santo al mismo nivel que las propias cartas apostólicas cuando salieron por primera vez de las manos de Ras Shaul y del resto de los apóstoles. Continúa diciendo, la cuestión es bien sencilla, debemos preguntarnos, ¿tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Si decimos que la tenemos, no necesitamos otra. Y si decimos que no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Es una mentalidad de túnel. Completamente. Dice, algunos dicen que sí la preservó, pero necesita ser restaurada. O sea, que la preservó imperfectamente. ¿Preservación a medias? Eso es una blasfemia, porque Dios es perfecto y Él todo lo hace bien y completo. ¿Qué usted va a hacer con una mentalidad como esa? Este pastor considera que Reina Valera 1960 es la palabra inspirada de Dios, que no contiene errores de clase alguna, que es perfecta, completa y no requiere ningún tipo de arreglos o correcciones. Consecuentemente, todas las demás versiones que no sean Reina Valera están llenas de herejías y de desviaciones teológicas. Solamente la Reina Valera 1960 es la palabra pura de Dios, en su opinión. A mí me llama mucho la atención que si a este pastor le diéramos la versión del oso que salió por primera vez de Reina Valera, no entendería ni un versículo. Porque el castellano de 1569, ninguno de nosotros lo puede leer, y mucho menos entender. Porque la Reina Valera del 1569 a la Reina Valera de 1960 ha sufrido una serie de metamorfosis cultural que hoy no es para nada lo que fue la versión del oso. Sin embargo, en la opinión de otros pastores evangélicos, Reina Valera 1960 es lo peor que existe. Por ejemplo, el doctor Juan Almeida, posiblemente el más importante y respetado pastor evangélico brasileño de todos los tiempos, el Papa evangélico de Brasil. Si pudiéramos usar una expresión no ontológica, sino cultural. Dice lo siguiente: las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad a las Escrituras Sagradas. En 1943, 13 sociedades bíblicas apóstatas, observe el lenguaje, 13 sociedades bíblicas apóstatas se unieron para formar las Sociedades Bíblicas Unidas, que no es nada más que un ayuntamiento de buitres liberales y ecuménicos que corrompieron la pura palabra de Dios en todas las lenguas posibles. En inglés, ellos produjeron todo lo que no sirve a través de la American Bible Society, incluyendo la diabólica Today's English Version, también conocida como Good News Bible. En portugués, ellos son representados por la Sociedad Bíblica de Brasil, un escándalo de ecumenismo e infidelidad bíblica. En español, ellos son representados por las Sociedades Bíblicas de América Latina, las cuales produjeron esa Reina Valera revisada de 1960. Esa Reina Valera revisada de 1960. Vea el equipo de apóstatas de las Sociedades Bíblicas Unidas que tenía hasta un cardenal católico en el team de traductores. Tenemos a un pastor evangélico que dice que Reina Valera 1960 es la única versión inspirada por el Espíritu Santo.
Y tenemos al más grande teólogo evangélico brasileño diciendo que es la peor versión jamás concebida por las sociedades bíblicas. ¿Cuál de las dos es la palabra inspirada de Dios? Los eruditos bíblicos no estuvieron felices admitiendo de brazos cruzados que el trabajo de Erasmo era final y que era definitivo, sino que contenía errores. Por una simple razón, somos humanos. Y donde quiera que los humanos estamos, hay errores. Y por eso hay que hacer revisiones. Es lo mejor que podemos hacer. Revisar lo que hacemos, incluso nuestras propias vidas, porque cometemos errores, todos. A veces la embarramos completo. Y tenemos que hacer lo que en hebreo se llama tikkun. Es una de las palabras más hermosas de la lengua hebrea. Tikkun, una rectificación intelectual, teológica, espiritual, moral, ética, familiar, social, política, porque todos cometemos errores. No aceptar que cometemos errores es idolatría. Solamente Dios no comete errores. Pero nosotros, ¿quién puede librarnos de ello? O sea, venir y decir, esta versión es la única inspirada, esto no tiene errores, es pretencioso. El Código Real tiene errores. Y estamos corrigiéndolos. Nuevas investigaciones arqueológicas nos van a ayudar para que mejoremos cada vez más esa versión. Lejos está de nosotros decir que Azofen Hamalhuti es perfecto, es la única palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera. Es un esfuerzo honesto por traer el pensamiento del escritor original tan cercano como sea posible y tan entendible como sea posible, al punto que podamos tener una mejor concepción, un mejor entendimiento. Pero de ahí a decir perfección, hay una distancia. Tenemos que ser suficientemente humildes como para reconocer nuestras limitaciones. Los eruditos bíblicos dijeron, el texto receptus tiene errores. Y lo mejor que podemos hacer es corregirlos. Y eso dio como resultado un proceso de restauración textual por medio de la comparación de manuscritos, así como versiones realizadas y la consulta con testigos patrísticos antiguos. Si yo tengo, por ejemplo, un manuscrito del siglo VIII y un texto de ese manuscrito es citado por un padre de la iglesia del siglo IV y la cita que él hace difiere de la que yo me encuentro en el siglo VIII en ese manuscrito, ¿cuál usted cree de las dos que está más cerca del autor original? Y entre los que se atrevieron a iniciar un proceso de restauración textual del Nuevo Testamento estuvieron hombres como Lachmann, Tischendorf, que fue el descubridor del Códice Sinaítico en Egipto, Trailus, Alford, Westcott, Hort, Weiss, y otra cantidad impresionante de cerebros brillantes, de eruditos brillantes en la ciencia bíblica.